Capítulo número 1, y leeremos de los versos 26 hasta el verso 31. Y aquí encontramos las primeras palabras que Dios le habla. Las podemos decir, podemos considerar que son un regalo, una bendición, pero a la vez son un mandato. Porque Dios aquí le ha dado vida al hombre y ahora le da un motivo para vivir esa vida. Y le da también un entorno en base al cual él puede vivir esa vida. Dios le da vida, le da un motivo para vivir esa vida y le da un entorno en el cual él pueda vivir esa vida. La vida que le da es una vida diferente, una vida especial, porque dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Esa es la vida que Dios le da al hombre acá en este pasaje. El propósito para su vida está bien definido cuando el Señor le dice que fructifique, que se multiplique, que llene la tierra, que la sojuzgue, que la gobierne. O sea, le dé un trabajo supremo, un trabajo grande, un motivo para vivir. Lo hace a su imagen, le da esta vocación y luego le da una familia, le da una esposa. Y más adelante nosotros vemos en el capítulo 2 que le da un jardín, le da un centro de operaciones, digámoslo así. Un jardín en el Edén. Y allí en ese jardín hay todo lo que él necesita para realizar la tarea a la cual Dios lo llamó. Esto es, hermano, lo que podríamos llamar el mandato de la mayordomía. Hemos estado hablando en las semanas anteriores acerca del mandato del amor. El amor al prójimo, el mandato de amar al prójimo, el mandato de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero acá lo que encontramos es el mandato de ejercer dominio, de ser administrador de todas esas cosas, de todos esos recursos que Dios está poniendo en las manos del hombre. Bueno, vamos a leer nuestro pasaje y nos vamos a ocupar de esto, del mandato de la mayordomía, o como le llaman algunos otros, el mandato cultural. Pero vamos a leer nuestro pasaje, capítulo 1, versículo 26 de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. Hagamos una breve oración. Padre nuestro, te rogamos, Señor, que ilumine nuestro entendimiento, que le des a nuestro corazón sensibilidad, mansedumbre para recibir tu palabra, y que nos transformes por ella, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre este siervo tuyo para hablar, y sobre cada uno de tus siervos, Señor, que escuchan, de tus hijos que escuchan, para que la reciban con mansedumbre y haga su obra, Señor, su perfecta obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mandato de la mayordomía. Esto no puede estar desconectado del mandato del amor. Dios nos manda a amarlo a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda nuestra alma. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la vida del ser humano. Cuando el ser humano falla en amar a Dios y en amar al prójimo, el caos viene, el caos llega. Y esa es la razón por la que vivimos en un mundo encerrado
en el caos. Pero junto con el mandato del amor, tenemos el mandato de la mayordomía, el mandato cultural, como le llaman algunos, por el hecho de que de aquí se desprende, de esta mayordomía, de esta administración que Dios le está encomendando a los hombres, se desprende la edificación de culturas, de naciones, de iglesias, de instituciones, de gobiernos, etcétera. Todo lo que se deriva, toda la actividad humana se deriva de esto, de este mandato. Así que tenemos acá el mandato de la mayordomía. Estaremos hablando posteriormente del mandato de la dependencia en oración. Para eso estudiaremos el Padre Nuestro más adelante. Y luego el mandato del discipulado, de hacer discípulos, que es lo que conocemos como la Gran Comisión, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esos 4 mandatos, hermano, tienen que estar unidos en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender la vida entera, nuestra vida entera, y la vida de nuestra comunidad y de nuestra familia y de todo lo que nos rodea. Lo tenemos que entender en base a estos 4 fundamentos: el mandato del amor a Dios y al prójimo, el mandato de la administración o de la mayordomía de lo que tenemos, el mandato de la dependencia en oración que está en el Padre Nuestro, y el mandato de predicar el Evangelio, de hacer discípulos en todas las naciones. Si ustedes quieren entender la vida cristiana, ahí está, esa es la vida cristiana. Ahora, esto es lo contrario, o más bien, se deriva de lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 17, cuando nos amonesta, diciendo: esto digo y requiero en el Señor, Pablo hablando, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza que en ellos hay, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de haberse entregado a toda lascivia, se entregaron a la inmoralidad. Ahora, lo que Pablo nos dice en Efesios 4, 17 en adelante, es que la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, tienen que aprender a rechazar ese sistema de vida que nos rodea, el sistema de vida en el que vive el mundo. Y como lo estudiamos ya previamente, como lo hablamos ya previamente, Pablo lo caracteriza por tres actitudes que ellos tienen. O esta vida mundana es caracterizada por estas 3 cosas. Primero, que ellos piensan de una manera vana. Segundo, no conocen a Dios, son ajenos a la vida de Dios. Su teología es distorsionada, equivocada, no conocen a Dios. Y tercero, su moralidad a toda clase de inmundicia. O sea, la lógica, la teología y la moralidad del mundo es algo que nosotros tenemos que aprender a distinguir y a rechazar. ¿Y qué dice Pablo? Si ustedes vienen conmigo, por favor, a Efesios, capítulo 4. ¿Qué más nos dice Pablo, aparte de que nosotros no debemos de andar como los otros gentiles, en su ignorancia, en su manera vana de pensar y en su inmoralidad? Dice, verso número 20, Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Ahora, noten ustedes que en el verso 24, Pablo nos invita a que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, aquí está hablando de una nueva creación. No de la creación original de la que leemos en el libro de Génesis, que se corrompió por el pecado,
sino de una nueva creación, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Pero hermanos queridos, para nosotros comprender esta nueva creación, esta nueva vida a la que nos invita Pablo, tenemos que entender que estableció originalmente. Porque eso que Dios estableció originalmente sigue vigente. Es lo que Dios sigue haciendo, pero sin pecado. Y la única manera en que Dios puede seguir haciendo lo que Él estableció originalmente en Génesis, sin pecado, la única manera en que eso puede suceder es a través de Cristo Jesús. Porque Él es el único que quita el pecado. Pero tenemos que entender, hermanos, esto que Dios le encomienda al hombre, este mandato de la mayordomía. Y como lo mencioné anteriormente, el mandato de la mayordomía está expresado en la vida que Dios nos da, en la comisión que Dios nos da y el entorno que Dios nos da para cumplir ese mandato. La vida que Dios nos da está expresada en que Dios crea al hombre a su imagen. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Esa es la vida que Dios nos da. El mandato es que Dios lo manda a fructificar, a multiplicarse, a llenar la tierra, a sojuzgarla. Y el entorno es la familia. Vamos a avanzar, hermanos. Vamos a ver qué podemos cubrir esta mañana, porque esto nos va a tomar varias semanas. Pero vamos a comenzar hablando de la vida que Dios nos da. De la vida que Dios le da a Adán acá. En el verso 26, Dios habla en su Trinidad y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando Dios de crear a un ser diferente. Dios ya creó la luz, el agua, la tierra, las plantas, los animales, pero ahora Dios dice: hagamos a un ser conforme a nuestra semejanza, al hombre diferente, semejante a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que están sobre la tierra. Ahora noten ustedes esto. Crea al hombre, le da vida al hombre, pero es una vida única. Es una vida semejante a la vida de Dios. Este ser, el ser humano, es creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo crea sin pecado. Y establece leyes e instituciones para preservar y gobernar su creación. Y la primera institución que Dios establece para gobernar su creación es la familia. Dice el verso 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó a un hombre y a una mujer, un matrimonio. Y en el capítulo 2 nosotros leemos más de cómo es la dinámica de esta creación del hombre y la mujer, de la creación de la familia, de la institución de la familia. Ahora, dentro del entorno de la familia, Dios le da al hombre la capacidad de la reproducción. Así que Dios crea a un hombre y a una mujer para que cumplan una función, reproduciéndose. Y les dice: fructificad, multiplicaos, tengan hijos, muchos hijos. Los hijos son bendición de Dios, hermano. Dice que son herencia del Señor. Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos, fruto del vientre, como saetas en las manos de un valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea, la vida es como una batalla y cada uno de nosotros es como un guerrero, ¿no?
Y el Señor dice, los hijos son el arma que yo les doy para que peleen esa batalla. Pero esa batalla es para la gloria de Dios. Es para vivir la vida a la cual Dios nos ha llamado. Y así deberíamos pensar y planear nosotros nuestra vida, hermano. Planear nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro todo, nuestro tiempo, conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Porque el mundo nos ofrece muchos modelos para vivir. Nos ofrece muchas ofertas, nos hace muchas ofertas para vivir de cierta manera y alcanzar ciertas metas y tener ciertas comodidades, etc. Pero ¿qué es lo que Dios nos ofrece? Y Dios le da al hombre su imagen, su semejanza, y luego le da todos los recursos, las leyes, las instituciones, las habilidades, los recursos, para que el hombre sea el mayordomo, para que él preserve y gobierne esa creación. En realidad es el gobierno, la preservación divina, pero es a través de los hombres. Y le garantiza al hombre que va a ser fructífero y así va a poder cumplir el propósito para el cual lo creó. Dios le da al hombre dominio, le da responsabilidad, establece el matrimonio, le da trabajo, establece el día de reposo. Porque nosotros leemos en el capítulo 2 que Dios plantó un huerto y puso allí al hombre. Y en ese huerto había todo árbol. Aquí lo dice el capítulo 2. En ese huerto había árboles deliciosos a la vista. Verso número 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, lo que el árbol de la vida y el árbol el árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal representa acá, hermano, es la dependencia de los hombres con Dios. Representa un pacto que Dios está haciendo con el hombre para que el hombre tenga vida plena, para que pueda hacer lo que tiene que ser, lo que Dios lo llamó a hacer, y para que pueda cumplir la comisión que Dios le ha dado de tomar dominio, de tomar control, de expander la gloria de Dios y la imagen de Dios por toda la tierra. Dios hace un pacto con el hombre y el pacto está representado en ese árbol. El pacto consiste en que el hombre tiene que someterse a esta ley que Dios le está dando. No comas de ese árbol. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios está estableciendo todas estas instituciones. Digamos que esta es la institución de la adoración, del sometimiento, de la obediencia. Y está la institución de la familia. Y luego Dios planta el huerto. Dice en el verso número 10 del capítulo 2 que de este huerto salía, del Edén más bien, no del huerto, sino del Edén, que es el Edén es el territorio donde estaba el huerto estaba dentro del Edén, pero del Edén nacía un río, dice el verso número 10, para regar el huerto. Y se repartía en 4 brazos. Aquí se dan los nombres de los ríos, dice que había oro, había bedelio, había ónice. Había riquezas en aquel huerto, en aquel río. Todo eso Dios se lo da al hombre para que él cumpla su función. Eso es lo que tenemos acá, hermanos. Eso es el diseño original de Dios. Esto nos da una idea de qué es lo que Dios quiere que hagamos en la vida. Ciertamente el pecado va a esas instituciones, a deformarlas, a llenarlas de caos, pero las instituciones siguen vigentes. La familia sigue vigente. El trabajo sigue vigente. Dios pone al hombre en el huerto y le dice que lo plante, que lo cultive, que lo cuide, que lo proteja. Dios pone animales en el huerto
y le dice al hombre que le ponga nombre a los animales y que se enseñoree de ellos, de todos los animales, los peces, las aves, las bestias de la tierra, y que se enseñoree de la tierra. Dios está poniendo todo esto en las manos del hombre y le está diciendo que Él es el mayordomo, que Él es el administrador de todo esto. Por supuesto, hermanos, el pecado llega y el pecado arruina todo esto. El hombre es expulsado del huerto, la tierra es puesta bajo maldición. Dios dice a la tierra: maldita será la tierra por causa de ti. El hombre y la mujer prácticamente, aunque no lo dice la Biblia con esas palabras literales, pero ellos se divorciaron. Pero posteriormente es obvio que se volvieron a unir, pero en un sentido real se divorciaron. El hombre le echó la culpa a Dios de haberle dado a esa mujer y le echó la culpa a la mujer de haber pecado. El hombre no quiso reconocer su culpa. La mujer que tú me diste, ella me dio a comer. Y aquella mujer, hermano, tuvo que haberse sentido tan defraudada, tan humillada, de que este hombre no estaba asumiendo responsabilidad. No la asumió cuando debió haber evitado que ella hablara con Satanás. Y luego cuando ella pecó, le echa la culpa a ella, le echa la culpa a Dios y él se exculpa. Y la tierra es hecha maldición, la tierra es maldecida. Pero Dios le había dado al hombre todo esto. Le había dado trabajo, una familia y su imagen. Le había dado una vocación. Hablando de la imagen de Dios, hermanos, esta imagen era en esencia santidad, porque Dios es santo. Dios creó al hombre santo, inocente, justo, sin pecado. Así fue creado el hombre. Y lo creó a la imagen de Dios, diferente a los animales, diferente a cualquier otra criatura en todo el entorno de su creación. El ser humano fue creado a la imagen de Dios, con capacidad para pensar, con inteligencia, con capacidad para tener comunión con Dios, ser consciente de la existencia de Dios, de la santidad de Dios, ser consciente de su propia existencia, ser consciente de su prójimo. Es decir, el ser humano no fue creado como las bestias que son dirigidas por su instinto y por sus impulsos. El ser humano fue creado como Dios, que es racional, que tiene moral, que tiene principios, que tiene conciencia. Dios le dio al hombre conciencia, inteligencia. De manera que el hombre podía pensar bien claramente, le puso nombre a los animales, como él quiso, tenía imaginación, tenía inteligencia, podía amar, porque el primer grande mandamiento, aunque aquí no se menciona, pero es obvio que existía desde entonces, era amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Era consciente. Tenía la capacidad de crear, no en el sentido de crear como Dios crea, sino en el sentido de inventar, de descubrir. Y tenía también obligaciones. Como un ser creado a la imagen de Dios tenía obligaciones. Dios hizo un pacto con el hombre. De nuevo, eso tampoco se menciona acá, no se menciona la palabra pacto. Pero se menciona el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se menciona el árbol de la vida. Y obviamente el árbol de la vida representa, hermano, la vida con Dios, esa vida de plenitud. Si el hombre es fiel en este llamado original, o si el hombre hubiese sido fiel en este llamado original, ese árbol de la vida habría preservado eternamente esa condición para él y todos sus descendientes. Eso habría sucedido. Si el hombre era infiel, y lo fue, lamentablemente,
si el hombre pecaba y pecó, el caos vendría, la ruptura de comunión con Dios, ruptura de comunión con su esposa, ruptura de comunión con la creación. Todo se le rompió al hombre, todo se le quebró, todo se arruinó su comunión con Dios, con su esposa, con la creación. Porque el hombre pecó contra Dios y su imagen se deformó. Ahora, aquí hay una cosa importante, hermanos. La imagen de Dios sigue vigente en la vida de todos los seres humanos. Todos los seres humanos conservan la imagen de Dios, pero es una imagen deforme, es una imagen corrupta, es una imagen indeseable, ofensiva para Dios. El Señor Jesucristo vino a restaurar esa imagen. Y solo en Él nosotros podemos reencontrar la imagen de Dios. La obra del Espíritu Santo hoy es formar la imagen de Cristo en nosotros, que es la imagen de Dios. Dice Pablo, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, en el sentido de que Él se hizo hombre, se encarnó, habitó entre nosotros y recobró la imagen. Porque se enfrentó al pecado, se enfrentó a Satanás, se enfrentó a la mentira, se enfrentó a la muerte y la venció. Y recobró la imagen. Y hoy nos ofrece la imagen de Dios. De nuevo. Por eso el que está fuera de Cristo es ofensivo a Dios. No tiene la imagen de Dios, tiene una imagen deforme. Representa de una manera ofensiva, abominable a Dios. Tiene la imagen de Dios, pero es una imagen corrompida por el pecado, corrupta. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de la nueva creación. Porque esta antigua creación se arruinó. Pero volvamos a ella, hermano. Veamos lo que pasó allá originalmente antes del pecado. Dios le da al hombre entonces su imagen, la capacidad de pensar, de amar, de ser consciente, de ejercer dominio, de tomar control de todo. Y a pesar del pecado eso sigue vigente. Los hombres todavía pueden amar, aman. Aún los pecadores aman. Los asesinos en serie aman. Todos aman algo, pero aman lo equivocado. Todos tienen inteligencia, algunos tienen una inteligencia perversa para hacer cosas perversas, para manipular a la gente, para engañar, pero tienen inteligencia. Y eso es parte de la imagen de Dios, corrupta. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentir, de su mente, porque son inteligentes, pero su inteligencia es corrupta. Y son capaces, hermano, de crear argumentos y crear tendencias, corrientes, y persuadir a las masas para que piensen de una manera vana, de una manera abominable a Dios. Por eso es que nosotros vivimos en una cultura humanista donde el hombre es el centro. Dios no, Dios es desechado, el hombre es el centro. Secular, en donde todo es material, temporal. La gratificación tiene que ser inmediata. Eso se llama humanismo secular. Hacerlo todo en función de los hombres, hacerlo todo en función de lo terreno, de lo temporal, de lo inmediato, de lo placentero. Eso es humanismo secular. La búsqueda de las riquezas, la búsqueda de la gloria humana, de la fama, del placer, del poder. Y ese humanismo secular está
está enraizado en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Es una manera vana de pensar. Se ha llegado a convertir en nuestro tiempo en lo que se conoce como postmodernismo, una manera relativista de pensar, en donde no hay absolutos. Por eso la Biblia es despreciada. Por eso es que en el postmodernismo, en esa manera vana de pensar, en donde no hay absolutos, en donde todo es subjetivo, depende cómo lo veas, depende cómo lo sientas, ha florecido la cultura LGBTI. Ustedes saben qué quiere decir LGBTI, es una cosa rara, ¿no? Pero cada una de esas letras se refiere a diferentes formas en que los hombres se han desviado del diseño original del sexo. Por eso es que hoy se tolera el matrimonio homosexual, el lesbianismo, el bisexualismo, el transgenerismo y muchas otras cosas como esas, el aborto. ¿Cómo se ha llegado al punto en que se legaliza el aborto, se legaliza el matrimonio homosexual, en que los hombres están preocupados por la ecología y por el calentamiento global, pero no se preocupan del infierno, no se preocupan de los mandatos de Dios? Y ciertamente nosotros, hermanos, como administradores y como mayordomos, tenemos que cuidar de nuestra creación. Ustedes cuidan de su patio, cortan la hierba, cuidan de su jardín, tratan de mantener limpia su casa para que no entren animales, para que no entren pestes a su casa. Debemos de ser cuidadosos, no solo con nuestra casa, sino con nuestro entorno. Claro que sí, pero no hasta el punto de convertir eso en un medio de control de las masas, como sucede con los hombres hoy día. Muchas de las cosas que hoy se hablan como justicia social, de preocuparse por los pobres, no es más que una manipulación política para que ciertos sectores políticos obtengan más poder a costa de la gente pobre. Socialismo. El socialismo ha quitado a Dios del centro, incluso ha quitado al hombre del centro y ha puesto al gobierno en el centro. Eso es lo que hace el socialismo. Los cristianos somos antisocialistas, hermano. ¿Por qué? Primero, porque pone al gobierno como Dios, y nuestro Dios no es el gobierno, nuestro Dios está en lo que existe. Los seres humanos no dependen del gobierno. Y una de las cosas que hizo grande a esta nación, hermano, es que aquí se habló de las libertades inalienables, la justicia, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero se habla de eso como derechos inalienables. ¿Qué quiere decir? Derechos que nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Porque no los da el gobierno, los da Dios. La libertad, la búsqueda de la felicidad. Todas esas cosas, hermanos, son regalos de Dios al hombre. Eso no lo da ningún hombre, no lo da ninguna institución. Y entonces nosotros vemos a nuestro alrededor, y los gobiernos, la política, las leyes, el entretenimiento, los medios sociales, los medios de comunicación masiva, las escuelas, las corporaciones, todas ellas empujan todas estas cosas, esta manera vana de pensar, antibíblica, antidios, antihombre. Hoy se habla mucho, hermano, del globalismo, lo cual siempre ha sido así. El globalismo es del que se habla hoy. Básicamente el globalismo del que se habla hoy es la ambición que tienen algunos grandes y poderosos de la tierra, muy, muy poderosos, que van más allá de los Estados Unidos, de crear un gobierno mundial. Eso siempre ha existido, existió en la Torre de Babel. Eso era globalismo. Había un hombre llamado Nimrod, rebelde, que quería
que todos los hombres hablaran la misma lengua, tener un solo gobierno, y Dios intervino y los confundió y los esparció. Ellos nunca lo van a lograr. Pero tratan de manipular a las masas, hermano. Vivimos en un mundo de manipulación a través del intelecto, a través de los medios de comunicación, etc. Y esto lo que nos muestra es que aquel diseño original de Dios está bajo ataque. Y que nosotros tenemos que tener claro a qué nos llamó Dios, quiénes somos y a qué nos llamó, para qué vivimos. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta ha sido siempre, a través de las generaciones, ¿quiénes somos? ¿Para qué vivimos? ¿Quiénes somos? Somos criaturas hechas a la imagen de Dios, creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Eso somos. El mundo no lo entiende. Pero los creyentes tenemos que entender eso. Ahora, también entendemos que esa imagen de Dios ha sido destruida, ha sido deformada, es corrupta en todos los seres humanos, y que solamente en Cristo encontramos la regeneración, la nueva criatura, el nuevo nacimiento. Cuando la Biblia habla de nuevo nacimiento, habla de nacer otra vez para ser aquello que Dios ha querido que seamos. Ahora, aunque somos nuevas criaturas, Pablo lo dice claramente, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. Sin embargo, hay un remanente de pecado en nosotros todavía, dentro de nosotros, en este cuerpo de carne. Hay remanente de pecado, y eso se manifiesta en el hecho de que el cuerpo se enferma, el cuerpo envejece, el cuerpo muere, y cuando muere se corrompe. De la misma manera en nosotros hay pecado todavía. De ahí vienen todas las batallas y las luchas nuestras como creyentes, que a pesar de que amamos a Dios, nosotros decimos como el apóstol Pablo, porque no hago lo que entiendo, porque lo que quiero es porque lo que aborrezco, eso hago. Y si hago porque lo que quiero no hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, entonces encuentro que la ley es buena. Pero también encuentro que dentro de mí hay pecado. Pablo hablaba de eso, de esa realidad. Esa es la batalla del cristiano, es la batalla del creyente. Pero el llamado está allí, hermanos queridos. El llamado a que nosotros reflejemos la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque eso es una mayordomía. Eso es algo que Dios nos ha dado desde la creación, y ahora nos lo devuelve en Cristo. Que nosotros seamos conformes a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Y ahora ya nosotros no vivimos bajo ese pacto de obras que depende de nuestra obediencia, como Adán dependía de su obediencia a comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y falló. Pero nosotros ahora estamos bajo otro pacto, porque la obediencia que había que ofrendarle a Dios, Cristo la ofrendó. Cristo la obedeció, porque nosotros no podemos, nadie ha podido, nadie jamás podrá. Él lo hizo. Él lo hizo por nosotros. Así que estamos bajo un pacto. Y tenemos, hermanos, bajo ese pacto nosotros entendemos que nuestra vida depende de Dios. Somos de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo. En Cristo tenemos acceso a Dios. Fuera de Cristo somos nada, estamos perdidos. En ese nuevo pacto entendemos que nuestra interpretación de la vida, nuestra interpretación del trabajo, del dinero, del sexo, del matrimonio,
de los hijos, del gobierno, de la ciencia, de todo lo que existe. Nuestra interpretación de todo, hermanos, depende de lo que Dios revela en su palabra. No depende de lo que nos dicen los hombres. Claro, en su gracia común, Dios le da capacidad a los hombres para que hagan cosas extraordinarias, que son útiles para nosotros. En su gracia común. Pero todas esas instituciones que existen y todos esos recursos que hoy existen, como el internet, el carro que tú manejas, el avión en el que viajas a tu país, o el dinero que ganas en tu trabajo, etcétera, todos esos recursos, todo eso, hermano, son medios que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros cumplamos nuestra tarea. Y eso, el dinero, el trabajo, la salud, la vida, la familia, los hijos, absolutamente todo, tus dones que tú tienes, tenemos que interpretarlos a la luz de aquello que nosotros somos. Por eso Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios les da a ellos lo usan como lo usaba el hijo pródigo, para vivir perdidamente. En una provincia lejana, el hijo pródigo se fue a una provincia lejana, lejos de la vida de Dios. El hijo pródigo se fue a gastar todo lo que el padre le había dado. Eso es lo que el mundo está haciendo. Lejos de Dios, malgastando todo lo que Dios le ha dado. Y rompiendo la familia. El hijo pródigo rompió la relación con su padre, con su familia. Así que nosotros somos diferentes de los animales, hermanos. La vanidad de la mente de nuestra época, de nuestra cultura, hace que la gente trate a los animales como que si fueran sus hijos, como que si fueran parte de la familia. ¿Ven ustedes que esa es la tendencia actual de la gente, tratar a los animales como que fueran parte de la familia? Los animales no son parte de tu familia, son animales. Ahora, suelen ser muy simpáticos y muy lindos, pero ellos no piensan. Claro, siempre te van a recibir con mucha alegría los perritos, nunca se van a enojar contigo, pero porque no piensan. Por eso. Y los seres humanos, existen organizaciones que se dedican a defender a los animales de una manera fanática. Y ha habido casos de personas que dejan millones de dólares a sus gatos, a sus perros, cuando mueren. Eso es pensar vanamente. La Biblia dice que el justo cuida de sus animales, pero no que los idolatra, no que los ama de una manera idólatra, de una manera desproporcionada. El dinero, el sexo, el placer, el trabajo se convierte en el Dios de muchos. El afán, el Señor dice, por nada estáis afanosos, no os afanéis. ¿Qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? Porque nadie puede agregar siquiera un codo a su estatura, por mucho que se afane. No os afanéis. Porque más es el cuerpo que el vestido, y más la vida que la comida. Pongan las cosas en perspectiva. La vida de Dios en nosotros, eso es lo importante. Porque si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando dice el Señor que busquemos el reino de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a la mayordomía. Se está refiriendo a que nosotros tomemos todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestra familia, nuestros hijos, que lo tomemos todo y lo usemos en función de su gloria y de su reino. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios no es solamente asistir el domingo a la iglesia, no, eso es importante y es parte de buscar el reino de Dios. No es solo leer la Biblia, no es solo evangelizar.
Buscar el reino de Dios es vivir para Dios. Toda nuestra vida. Ser mayordomos de Dios. Ser mayordomos, tomar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios pone en nuestras manos, los dones que nos da, la capacidad, las habilidades, la fuerza, la energía, la familia, todo. Y usarlo en función de la gloria de Dios. Cuando te sales de allí, te metes en terreno prohibido, terreno peligroso. Te metes en el terreno de la idolatría, porque nadie puede amar a dos señores. O ama a Dios o ama el dinero. El Señor dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Odisea le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no eres frío ni caliente, eres tibio, eres medio cristiano. Profesas ser cristiano, proyectas la imagen de cristiano, pero no vives como cristiano, no vives para la gloria de Dios, no eres mayordomo de Dios en todas las cosas que Él te ha dado. De manera que para Dios encuentras excusas. Hay creyentes que para el trabajo no encuentran excusas, para Dios sí, para la iglesia sí. Y siempre encuentran algún estorbo para servir al prójimo, para servir a Dios, para vivir justa, obediente, ordenadamente, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus prioridades no están claras. Así que eso es lo que Dios le dio al hombre, primeramente, para su mayordomía. Le dio su imagen, le dio vida. Dios nos ha dado vida. Esa vida que Dios te ha dado es una vida especial. Dios te ha dado la existencia, te ha dado el ser y te ha hecho conforme a la imagen de Él. Otra cosa que Dios le dio al hombre para su vida fue el reposo. Dios descansó, trabajó 6 días en la creación, el 7º día descansó, y posteriormente, en los 10 mandamientos, Dios le dice al hombre, acuérdate del día de reposo. Y cuando Él dice acuérdate del día de reposo, hermano, probablemente Él está haciendo alusión a la creación. Cuando Él dice acuérdate del día de reposo, no solo le está diciendo que no se olvide, le está diciendo que se recuerde que en la creación Dios trabajó 6 días y descansó el 7º. Ahora, Dios no necesita descansar porque Él no se cansa, no se pone afanado. Dios no sufre estrés, Dios no sufre depresión, no sufre esos problemas. Pero descansó. Para mostrarnos, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Para mostrarnos, Dios descansó y vio toda su obra y contempló su obra y proyectó toda su gloria en esa creación. Vio Dios que todo era bueno en gran manera, porque la creación es maravillosa, es extraordinariamente maravillosa. Cada fruta que te comes, cada flor que brota en tus macetitas, en tu pequeño jardín, cada bebé que nace, cada bendición que recibimos, cada mañana, cada amanecer, cada atardecer, es maravilloso. Y vivimos en un mundo bajo maldición, pero aún así es maravilloso. Dios todo lo creó bueno. Y entonces el 7º día, Dios descansó. Y en los 10 mandamientos, el 4º mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será santo para Jehová tu Dios. Un regalo. El día de reposo es un regalo. Es un regalo, hermano, para que te saques de la cabeza y del corazón todos esos afanes, esas preocupaciones que en la semana te mantienen tenso y te mantienen peleando y luchando allí con las cosas materiales y terrenales, cotidianas, que no son inevitables, hermano.
Porque con el trabajo, la responsabilidad de las decisiones, las exigencias, todas las cosas que requiere la vida diaria, cotidiana, pues nuestra naturaleza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros nervios, todos se ponen en tensión. Lo cual es bueno, es buena la tensión. Y cierto grado de tensión es bueno para nosotros, porque desarrolla nuestros músculos, ya sean mentales o físicos o emocionales, pero no demasiado. 6 días trabajarás y ocúpate de todas tus obras. El 7º día descansa. Descansa, porque es un día santo. No hagas en él obra alguna. Un día para responder al llamado del amor, para renovar nuestros votos de amor, nuestro conocimiento de Dios y así amarlo más, para adorarlo, para agradecerle, para servirlo, para servir a nuestro prójimo, para ocuparnos más de nuestro prójimo, porque el resto de la semana no nos queda mucho tiempo, pero este día podemos ocuparnos de nuestro prójimo también. Podemos hacer obras de misericordia. Dios le dio todas esas cosas al hombre. Le dio su imagen y le dio la vocación. Vamos a hablar un poco de la vocación, aunque nos vamos a detener más detenidamente, vamos a hacerlo más detenidamente la próxima semana. Le dio la vocación, así como le dio la vida, y con esa vida le dio su imagen para que tuviera comunión con Él, para que pensara, para que fuera consciente, para que amara, para que fuera creativo. Le dio un pacto, le dio reposo, le dio familia. Bueno, pues Dios le dio una vocación, un motivo para vivir, un motivo para vivir. Y ahí estaba la creación entera. Dios creó los cielos y la tierra, creó las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, el mar, separó las aguas, la tierra seca, los continentes, la mar, creó las aves, creó las bestias del campo, los peces del mar, hizo crecer hierba, frutos, todo eso. Y todo el potencial que hay ahí en esa tierra, hermanos, es extraordinario. Ustedes ya se pusieron a pensar que todo lo que nosotros comemos, lo que sustenta ponemos en nuestra mesa, proviene de la tierra, todo. Los vegetales, las frutas, los animales, no es que los animales nazcan de la tierra, pero se sustentan de la tierra. Y Dios le dijo al hombre, todo esto te lo he dado para comer, para tu subsistencia. Pero todo esto también te lo doy para que tú lo gobiernes, para que tú te enseñorees, para que tú pongas en función tus dones y que te multipliques y que llenes la tierra de gente productiva, de gente que tenga mi imagen, que proyecte la gloria de Dios. Dice uno de los profetas, la tierra será llena de la gloria de Dios. Y ese era el objetivo, la tierra de la gloria de Dios, pero el pecado interrumpió ese propósito. Hoy la tierra está llena, hermano, de abominación contra Dios. La tierra está llena de imágenes deformes, de hombres que piensan vanamente, que viven ajenos a la vida de Dios, que se han entregado a la lascivia, al pecado. Pero Cristo Jesús vino a redimir su creación. Cristo Jesús vino a redimir no solo el alma de los hombres, vino a redimir el cuerpo de los hombres también, porque un día va a resucitar nuestros cuerpos físicos. No solamente salva el alma, salva el cuerpo también. Porque aunque este cuerpo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y un día morirá, será resucitado, resucitaremos. Cristo Jesús vino a restaurar su creación entera. La creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que la creación entera, hermanos, espera el momento, y no es que la creación piense, ¿verdad? No es que la creación sea inteligente, es una manera de decirlo. Que llegará el momento cuando la resurrección de los santos, de los redimidos, tome efecto, que la creación entera será restaurada. A esto la Biblia le llama cielos nuevos y tierra nueva. De donde proviene la justicia, donde esperamos que haya justicia, hermano, y sabemos que la habrá. El apóstol Pablo habla de los falsos maestros y los describe diciendo que estos falsos maestros, su Dios es el vientre, dice Pablo. Su gloria es su vergüenza. El pensamiento siempre es terrenal. Los falsos maestros tienen eso. Buscan dinero, gloria, fama, grandeza humana. Piensan solo en lo terrenal y son sinvergüenzas. Manipulan a la gente. Si nosotros no entendemos esas cosas, hermano, podemos caer presa, víctimas de esos falsos maestros, que se encuentran en los púlpitos de las iglesias, que se encuentran en las casas de gobierno en las naciones, que se encuentran en las universidades, detrás de los escritorios donde enseñan a nuestros muchachos, en las escuelas, que se encuentran en la televisión dando noticias falsas. Nosotros tenemos esta verdad. Tenemos una vida, la vida de Dios en Cristo. Y tenemos una vocación. La vocación, dice el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, es fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread, fructificad, tengan hijos, multiplíquense. Hermanos, hermanas, solteros, solteras, oren por el hombre o por la mujer con la que se van a casar, oren desde ya. Que Dios les dé un hombre, una mujer piadosa, que tenga esta visión, que quiera vivir esta vida, que busque el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas. Oren, porque un día va a aparecer ese hombre, esa mujer. Esperen en Dios. No desesperen. Pongan en Él su confianza, con esta visión. Porque si ustedes buscan el reino de Dios, todas las demás cosas, incluyendo el esposo y la esposa, serán añadidas. Los padres, oremos por nuestros hijos. Los padres que tienen niños pequeños, críenlos en disciplina y amonestación del Señor, instrúyalos, enséñenles estas cosas, porque allá en la escuela, en la calle, los paganos les están enseñando humanismo secular, postmodernismo, cultura LGTB, eso les están enseñando. Aborto, teorías críticas de la raza que dividen a negros y blancos y chinos, y que en lugar de unir a la humanidad la dividen. Así como en una época dividían a las sociedades entre pobres y ricos, todavía lo siguen haciendo, pero ahora agregaron esto otro, la dividen entre negros y blancos, hispanos y americanos blancos, la dividen entre homosexuales y heterosexuales. Hay una división. No aceptemos esas divisiones, hermanos. Somos uno. Y aún con aquellos que no son creyentes, nos une el hecho de que ellos tienen la imagen de Dios. Si bien la tienen deforme, nuestro amor por ellos nos hace orar, hacerles el bien, discipularlos, hablarles del Evangelio. Debemos aprender a vivir en amor, amor a Dios, amor al prójimo. Y recordar que Dios nos ha dado su imagen, nos ha dado esta mayordomía. Primariamente la mayordomía de proyectar su imagen, de vivir imitándolo a Él, de ser luz.
de que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Esta es nuestra batalla, hermanos, de venir a la iglesia, de nuestras devociones, de nuestra lectura de la Biblia. No es una cuestión religiosa que nos impone, es nuestro anhelo de ser más a la imagen de Cristo Jesús. Queremos ser más a la imagen de Cristo. Él dice, aprended de mí, aprended de mí. Pablo dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios, imitar a Cristo, imitar a aquellos que imitan a Cristo. Buscar eso, por eso Dios nos ha dado los medios de gracia. Esa es nuestra vocación. Eso se llama santidad, eso se llama piedad. Nuestra vocación, hermanos, es tomar dominio. Dios ha puesto en las manos de cada uno de nosotros diferentes cosas, nos ha dado diferentes oportunidades, nos ha dado nuestra familia, nos ha dado dones, capacidades, oportunidades de educación o de aprender algún oficio, nos da trabajo. ¿Para qué? Para su gloria, para su gloria. Para que lo administremos y para que lo expandamos, para que hagamos crecer eso que tenemos. Nos ha dado talentos, dice la parábola, nos ha dado talentos. ¿Qué vamos a hacer con esos talentos? Él le dio 5 talentos a uno, le dio 3 talentos al otro, le dio 1 talento al otro, y el que tenía 5 talentos, cuando regresó su señor, le dijo, Señor, me diste 5 talentos, yo trabajé y aquí otros 5 talentos, le doy 10 talentos. Y el Señor le dice, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Porque ser fiel a Dios no es mucho, hermano. Eso es lo que, para eso fuimos creados. En lo mucho te pondré. El que tenía 3 talentos, le devolvió otros 3 talentos adicionales. Y el que tenía 1 talento le dijo, yo no trabajé porque creo que tú eres alguien que espera demasiado de nosotros. Muy exigente. Quieres recoger donde no pusiste nada y quieres cosechar donde no sembraste nada. Aquí está tu talento arruinado. Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. No queremos ser siervos malos y negligentes, hermanos. Cierto que tenemos muchas debilidades, pero tenemos que aprender y expandir nuestra visión y mirar la vida conforme a Dios, conforme a su diseño original. Y no pensar, no andar como los otros gentiles en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios, endurecidos, ignorantes, cayendo en el pecado, siendo presa del pecado. Dios nos ha dado una vocación, nos ha dado una vida, nos ha dado una vocación. La vocación se expande con el trabajo. Por eso hay que trabajar. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Claro, es difícil por causa del pecado, pero es una bendición. Nuestra vocación, hermano, se trata de lo que Dios hace a través de nosotros. Dios nos da a nosotros nuestro pan diario a través de la vocación de otros. A través de la vocación de los campesinos nos da el pan, de los que muelen el pan, de los panaderos, de los que trabajan en las fábricas, de los que manejan los camiones que nos traen el pan, de la tienda donde venden el pan. Cada uno de ellos tiene una vocación y Dios nos da el pan a nosotros a través de la vocación de ellos. Dios mantiene su creación a través de nuevas vidas, de niños que nacen, porque algunos de nosotros vamos envejeciendo, nuestras fuerzas se van acabando, llega el momento que ya no podemos, o morimos, pero vienen nuevas generaciones. Por eso es importante tener hijos. Dios dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, porque de esa manera yo voy a gobernar mi creación. La juventud es una bendición, hermano. No es para estar buscando ambiciones personales, puramente personales, es para buscar los
el reino de Dios y su justicia. A través de los hijos es una de las maneras. A través de matrimonios firmes, sólidos. Dios crea, o Dios cuida de su creación por esas nuevas vidas. Y le da vocación a la madre para que críe bien a los hijos, al padre para que proteja a esa familia, para que trabaje, para que dirija a esa familia. Le dice al hombre, tú eres cabeza, y a la mujer le dice, tú eres ayuda, para buscar el reino de Dios juntos, para hacer la voluntad de Dios. Y sus hijos son armas en las manos del valiente. Salmo 127. Él nos protege. Él ha establecido instituciones, hermano, el gobierno. Gobiernos son legítimos, establecidos por Dios. Lo que pasa es que el pecado los convierte en ilegítimos muchas veces. Nos protege a través de la policía, a través de los jueces, a través de los ejércitos. Noten ustedes que Dios mantiene su creación no a través de grandes milagros, sino a través de la vocación, del trabajo de muchos. La salud nuestra la mantiene a través de los hospitales, los doctores, las enfermeras, los farmacéuticos. La educación la mantiene a través de los maestros, la tecnología, los ingenieros, y enriquece nuestra vida a través de los artistas. Es decir, Dios mantiene su creación a través de la vocación. ¿Cuál es la vocación secundaria, digamos, hermano? Tu vocación secundaria sería el trabajo que tú haces todos los días, el que en la mañana, el lunes sales a hacer, donde quiera que lo hagas y cualquiera que sea, esa es tu vocación y es para Dios, tiene que ser para Dios. Pero la vocación primaria es reflejar la imagen de Dios, tomar control, tomar dominio, ser responsable con lo que Dios te ha dado, multiplicarlo y usarlo para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Hermanos, que eso quiere decir que esa vocación a la que Dios nos ha llamado hace que todas nuestras actividades mundanas, cotidianas, diarias, todo lo que hacemos, hermano, en realidad tiene un significado espiritual y eterno. No importa qué tan sencillo sea a los ojos de los hombres. Todo lo material que hacemos, todo lo material que tenemos es para la gloria de Dios. Y esto, hermanos, debe ser un motivador para realizar las cosas lo mejor que nosotros podamos. Pedirle al Señor que nos haga aptos, que nos haga capaces, que nos dé excelencia. Y pedirle perdón por nuestras negligencias, por nuestro descuido, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra pereza y por nuestra ignorancia, muchas veces, frente a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice Pablo, si coméis, bebéis o cualquier otra cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Para eso se necesita sabiduría y Dios nos ha dado el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios. Para eso se necesita un Redentor y Dios nos ha dado a Cristo Jesús, hermano, para santificarnos y hacer posible eso. Ese es el llamado de la mayordomía, de lo cual seguiremos hablando después. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por la bendición maravillosa de la vida que nos has dado, por haber formado en nosotros la imagen de Cristo. Cuando nosotros vivíamos en el pecado, reflejando una imagen deforme, abominable, que tú creaste inicialmente y fue destruida por el pecado, Señor. Pero el Señor Jesucristo vino y nos restauró, nos dio nueva vida, nos regeneró para tener esta nueva vida. Y entendemos también nuestra vocación, nuestro llamado, Señor, a ser mayordomos de todo lo que nos has dado, de nuestra vida primeramente y de todo aquello que pones en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a vivir buscando primeramente el reino de Dios, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.